Comenzó como los Campos de la Libertad y ha cambiado 5 veces de nombre. Estamos hablando de la Alameda de las Delicias, que pasó a Bernardo O'Higgins. 200 años han pasado desde que se instauró como la principal calle de Chile. Testigo de celebraciones, protestas y de las manifestaciones más grandes de nuestro país. Mire. Antes de llamarse Alameda de las Delicias, se llamó la Cañada de San Francisco. Es que siempre ha estado pegadita a la iglesia de los franciscanos y pasó de ser un lecho del Mapocho a un vertedero. Eso antes que un 22 de septiembre de 1820 recibiera el estatus de Alameda. No es fácil recorrer los 200 años de la principal calle de Chile, la misma ideada por Bernardo O'Higgins, pero contrario a lo que se cree, su nombre en un principio no fue Alameda de las Delicias. Que en los tiempos coloniales era bastante feo porque se tiraban las basuras, era como en el fondo un canal, una acequia, uno podría decir un poco más grande que una acequia. El gesto de O'Higgins es muy interesante porque él nombra a la Alameda como Campo de la Libertad Civil. Ese es el nombre que le da y en el fondo es un acto político y republicano. De los Campos de la Libertad Civil pasó a llamarse Alameda de las Delicias y después de eso solamente Alameda. Entrado 1900 cambió a Bernardo O'Higgins y en la dictadura militar se le agregó el adjetivo de libertador. Y si bien O'Higgins la creó, fue otro el que le dio el estatus de paseo de la alta sociedad. El otro ya gran gesto es de Vicuña Maquena, que transforma la Alameda en el gran espectáculo urbano, con mobiliario urbano, grandes monumentos. Por eso entre la Biblioteca Nacional y el Cerro Santa Lucía hay una plazoleta que recuerda a Benjamín Vicuña Maquena, el senador, diputado e intendente que visualizó la Alameda con grandes monumentos como la Biblioteca Nacional, la Casa de la Universidad Católica y la de Chile, el Cerro Santa Lucía, el Club de la Unión y las casas de la alta sociedad santiaguina. Lo transforma en un paseo y ese es un gesto decisivo. Él es el que le da el estatus de la gran principal avenida paseo de la ciudad. Durante el siglo XIX va a ser el lugar donde va a pasear la élite y después en el siglo XX va a ser protagonista de las transformaciones urbanísticas para que puedan transitar no solo personas de pie, no solo caballos, sino también tranvías. Y si los Álamos los trajo Bernardo O'Higgins desde Mendoza, el siglo XX conoció de su esplendor. Para el centenario de la patria, la Alameda se llenó de los grandes monumentos que hasta hoy persisten. San Rosendo a vivir a la ciudad. Ahí estuvo la Pérgola de las Flores y las primeras e incipientes tiendas que perfinaban a la capital como un Chile moderno. La misma Biblioteca Nacional, que se va a inaugurar después en 1924, se pensó como un proyecto centenario. Se atrasó. Y si los 8 kilómetros de la Alameda cumplen 200 años, en 60 de ellos, don Julio Malvino ha estado en su kiosco, en la Alameda esquina Morandé. No solo vende diarios, ha presenciado los hitos más importantes de la principal arteria del país. Para mí lo que me ha quedado mucho han sido las concentraciones políticas, por ejemplo. Se comentaba que la más grande fue la concentración de la juventud en el tiempo de Frei, pero a mi juicio, cuando hubo más gente aquí en Alameda, fue el cierre de campaña de Allende, que fue aproximadamente el 30 de agosto de 1970. Ha sido testigo de la Marcha de la Patria Joven de Frei Montalva, del paseo de la Reina Isabel II de Inglaterra, del golpe de Estado, de la inauguración del Banco del Estado en 1953, de la visita de Juan Pablo II, del funeral del general director de Carabineros Alejandro Bernales. Cuando pasó el general Bernales, mira, como muchos años nos veía la gente llorar. Gracias, que el Señor los tenga en su reino, gracias, general. La gente aquí, sobre todo las mujeres con pañuelos blancos y llorando. De la celebración de presidentes ganadores, del llanto de los perdedores y de las protestas en contra de los gobiernos de turno, con disturbios y piedrazos de lado y lado de la Alameda. Así siempre todas las celebraciones políticas se hacían aquí. Después, muchos años después fue Plaza Italia, pero se hacía aquí. Que Alessandri siempre pasaba con un señor acompañándolo, una especie de estafeta que tenía él. Y él muy pausado, así como relajado, pasaba caminando, se paraba frente a mi kiosco que estaba ahí enfrente antes, miraba las noticias y me saludaba una venia y pasaba. La Alameda es eso, un reflejo de los chilenos, un testigo permanente de nuestra historia. La calle que es vecina del Palacio de la Moneda, de los grandes monumentos, del paso de millones de chilenos a diario y de decenas de buses. La misma que se abrió hasta las entrañas para la construcción de la línea 1 del metro. Una calle que ha crecido con el mismo crecimiento del país.
esta gran calle que en el fondo nos comunica directamente con el Poder Ejecutivo, el que tiene que escuchar las demandas, y también se comunica con la Plaza Italia, que es otro punto de inflexión bien interesante. Cuando hay demostraciones, grandes celebraciones, etcétera, la gente va a la Alameda. Es un eje donde pasa todo. Acá, el 25 de octubre de 2019, se congregaron más de 1 millón de personas que llenaron la Alameda en medio de un movimiento social que remeció a la patria. Portugal, en Lastarria. Nunca antes tanta gente salió a las calles como en las imágenes que estamos viendo ahora. Es que la Alameda simboliza eso también. Es el lugar de las grandes manifestaciones, de esas convocatorias históricas. Como construcciones sociales que de repente son como más espontáneas de lo que uno piensa, pero que se transforman en algo más establecido en el tiempo. Y es por eso que instintivamente cuando hay demostraciones, grandes celebraciones, etcétera, la gente va a la Alameda. La última gran concentración fue el 8 de marzo de 2020, antes de que la pandemia nos confinara por meses. Pese a todo, don Julio continúa en su esquina y nos entrega un detalle desconocido. Don Julio parece loquísimo que en medio de la modernidad, de buses eléctricos, de la cantidad de gente que pase por aquí, todavía queda el último álamo de la Alameda. Pero aquí tenemos frente a nosotros el último álamo, que ya está bastante deteriorado abajo, pero todavía sigue en pie. Y mi pregunta siempre ha sido la misma: ¿por qué lo dejaron? ¿Por qué este? Pero ahí está prácticamente el símbolo de la verdadera Alameda. Un álamo de 200 años que sobrevive en el bandejón central de la Alameda, a un costado del Paseo Ahumada y cercano a la Universidad de Chile, que ha sido testigo de las chinganas de los soldados retornados victoriosos de la Guerra del Pacífico, de más de 20 monumentos, de edificios coloniales y modernos, de manifestaciones pacíficas y otras no tanto, de vencedores y vencidos, de celebridades del triunfo de la Copa América. Un 22 de septiembre de 1820, la Alameda se inscribió como tal, la avenida más importante de Chile, la que une el poniente con el oriente, la de los ricos y de los pobres, la misma que seguirá firme, igual que su último álamo, en medio de la gran ciudad de Santiago.